Ok, buenas noches con todos. Hoy vamos a ver el tema de máquinas de estado, ¿ya? Entonces vamos a empezar por definir qué cosa es una máquina de estados. Bueno, vamos a ver lo que es la máquina de estado finito. Entonces, eso es nada más que un modelo matemático que se utiliza pues para describir el comportamiento de sistemas. En este caso, como estamos viendo pues en lógica secuencial, nuestros sistemas van a ser pues sistemas digitales secuenciales, ¿ya? Entonces vamos a utilizar estas máquinas de estado para modelar cómo se comportan, ¿no? Estos sistemas pueden encontrarse pues en un número finito de estados, ¿ya? Entonces puede ser 5, 6, 7, 8 estados dependiendo pues de cómo se comporte nuestro sistema. Entonces, va a haber una transición de un estado hacia otro estado y eso va a depender pues de las entradas que tenga nuestro sistema, ¿no? Y además de nuestra lógica de operación. Entonces, mediante este sistema de máquinas de estados, nosotros podemos modelar el comportamiento de nuestro circuito digital, ¿no? Entonces, si aterrizamos este concepto de máquinas de estado a lo que es diseño electrónico y en particular a lo que es hardware digital, vamos a encontrar pues dos tipos, ¿no? Entonces, estos son pues las máquinas de estado del tipo Moore y las máquinas de estado del tipo Mealy, ¿ya? Entonces, el funcionamiento, la transición de estos estados pues se hace de forma gráfica a través del diagrama de estados, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos ahora en pantalla son los diagramas de estado, uno para la máquina Moore y otro es para la máquina Mealy. Entonces, cada círculo que ustedes pueden ver ahí es un estado, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de estados, voy a dibujar pues determinada cantidad de círculos, ¿no? Y esas flechas que ustedes ven que une pues parte de un estado y llega a otro estado, se llaman líneas de flujo y nos indica pues la dirección en la cual los estados están haciendo su transición, ¿no? El estado presente va a ser una transición al estado siguiente. Y esto va a depender pues de las entradas. Entonces, las entradas son esos niveles lógicos que están en esas líneas de flujo, ¿no? Si es cero me voy hacia un estado, si es uno me voy hacia otro estado, ¿no? Eso ya lo decide pues nuestra lógica de control. Además de eso, pues vamos a tener salidas, ¿no? Y las salidas, o en dónde encontramos las salidas, define pues qué tipo de máquina es, ¿no? Si es Moore, las salidas dependen únicamente del estado. Cada estado en el que se encuentra nuestra máquina va a tener pues una salida determinada. En cambio, en una máquina Mealy, las salidas van a depender también del estado en que se encuentra la máquina, pero además de eso va a depender de la entrada. Entonces, si la entrada es uno, va a tener una determinada salida y si la entrada es cero, va a tener otra determinada salida, ¿no? Entonces, acá vemos la dependencia de la salida es del estado en que se encuentra y además de del estado de las entradas, ¿no? A diferencia de una máquina Moore, que las salidas dependen únicamente del estado en la que se encuentra la máquina, ¿no? Esas son la principal diferencia, pues, en ambos tipos de máquinas, ¿ya? No quiere decir que uno sea mejor que la otra, ¿no? Simplemente son dos modelos diferentes. Entonces, nosotros vemos el comportamiento de nuestro circuito, de nuestra lógica que queremos implementar y vemos, pues, de qué manera lo modelamos, ¿no? Si escogemos el modelo de la máquina Moore o escogemos el modelo de la máquina Mealy. Eso va a depender de cómo es que nuestras señales de salida tienen que actualizarse. Si tienen que actualizarse entre cada estado ya definido, escojo una Moore. Pero si nuestra salida se tiene que actualizar directamente al cambio en las entradas, entonces vemos que hay una dependencia también de las entradas y escogemos pues el modelo Mealy, ¿ya? Entonces, eso simplemente es la diferencia entre estos dos tipos de modelos, ¿no? De máquinas de estado. Entonces, bueno, acá en rojo se resalta pues que ambos modelos pues se basan en la lógica del estado siguiente, ¿no? Para determinar las transiciones, ¿ya? Entonces, en eso nos vamos a basar, de determinar cuál es el estado siguiente según pues nuestras señales de entrada y también dependiendo del estado en que me encuentro, ¿no? Entonces, siempre va a ser buscar el estado siguiente, cuál es el estado siguiente, cuál es el estado siguiente, ¿no? Y finalmente vamos a tener pues modelado todo el comportamiento de nuestro sistema digital.
Entonces vamos a ver pues a grandes rasgos o cómo se está secuenciado pues una máquina Moore, ¿ya? Entonces, acá vemos tres bloques principales, ¿no? Si tenemos un bloque de un sistema combinacional, esto es una parte de lógica totalmente combinacional. Después tenemos un bloque, nos dice registro de memorias. Esto es la parte secuencial, ¿no? Hacemos un poco de memoria y los dispositivos digitales que hacen esta tarea de memoria pues son los biestables, ¿no? Los flip-flops. Entonces acá va a haber pues un arreglo de flip-flops en la cual nosotros vamos a guardar la información del estado, ¿no? Va a ser la memoria del estado. Entonces lo que va a llegar hacia este bloque va a ser el estado siguiente y lo que él ha retenido en su memoria va a ser el estado actual. Entonces vemos en el último bloque que es la salida y la salida depende pues del estado actual, ¿no? Según en qué estado actual esté, pues va a tener una determinada salida. La entrada pues solamente nos sirve para determinar el estado siguiente. El estado siguiente es aquella señal que llega pues a la memoria, ¿no? Que va a actualizar esa memoria. Pero para determinar el estado siguiente, aparte de las entradas, también necesito saber el estado actual. Vemos esta flecha, seguimos la raíz, viene del estado actual, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una lógica combinacional en base a las entradas y al estado actual para determinar cuál es el estado siguiente, ¿no? Y así es como sigue el flujo, pues, de las señales dentro de una máquina Moore, ¿ya? Entonces, acá vemos únicamente que las salidas dependen del estado actual, ¿no? Esa es la principal característica de una máquina tipo Moore, ¿ya? Ahora vamos a ver la máquina Mealy. Entonces, como pueden ver ahí, es un bloque o son los bloques idénticos, parecidos, inclusive esta secuencia del estado siguiente es igual a la combinación de la entrada con el estado actual. Se determina el estado siguiente, esto se almacena pues en los registros que son los flip-flop y el registro que ya tiene almacenado o el dato que está almacenado aquí es el estado anterior y ese estado anterior me va a determinar para determinar las salidas. Pero adicional a esto vemos que en esta última etapa combinacional para determinar la señal de salida, también está entrando pues las señales de entrada. Entonces esto es característico de una máquina Mealy, ¿no? Que las salidas dependen del estado actual y además también van a depender de las señales de entrada. Entonces acá vemos que de eso pues depende la salida, ¿no? Entonces aquí hay que hacer énfasis en que en una máquina de estado Mealy el estado presente determina pues las salidas y además también las señales de entrada vienen pues a ser parte de este circuito combinacional de salida para determinar pues el valor de la salida, ¿no? Entonces todo esto se mueve pues o el estado actual que está acá es pues lo que ha retenido la memoria, pero también se le va a inyectar un nuevo estado, ¿no? El estado siguiente. Y este estado siguiente se va a convertir en estado actual en cada transición del flanco de reloj, ¿no? Entonces nuestra señal de reloj es aquella señal que va a hacer pues que haga esa actualización en el estado, ¿no? Entonces el estado que llegó pasa a un flanco de reloj, ya sea de subida o de bajada, y ese estado siguiente se convierte en estado actual, ¿no? Y eso va a ser pues la actualización en las salidas, ¿no? Entonces, esas transiciones en el flanco de reloj va a hacer que nuestro estado siguiente se actualice a estado actual, ¿ya? Y después ya cuando tengo esas señales internas, pues se van a los bloques determinados y actualizan, ¿no? En este caso se actualiza el estado siguiente, dependiendo de las entradas también, y acá las salidas se actualizan pues también con el estado actual y también con las entradas, ¿no? Entonces, esto es la estructura de una máquina MIDI, ¿ya? Entonces vamos a empezar con ejemplos acerca pues de una máquina Moore. Entonces el ejemplo clásico en este tipo pues de ejercicios es hacer un detector de secuencia, ¿no? Entonces en este caso vamos a detectar la secuencia 1011 en una trama de bits. Eso quiere decir que es un tren de pulsos que van a llegar por un pin de entrada. Y cuando esa secuencia sea 1011, automáticamente el circuito lo va a detectar y a la salida pues va a tomar el valor de 1. Y al siguiente bit que entre ya la secuencia se rompe y pues la salida va a ser 0, ¿no? Entonces esto va a ser válido durante el tiempo que dura pues un bit, ¿no? Y al siguiente bit ya se pierde, a menos que la secuencia se
que siga, pero para que la secuencia siga, se necesita pues de mínimo 3 bits consecutivos, ¿no? Entonces, esto podría ser el primer cero, acá, el primer uno digo, después cero y acá uno, uno, ¿no? Y eso haría que el uno se actualizara otra vez, apareciera otro uno después de dos ceros, ¿no? Y en ese caso, pues, o así funciona, pues, un detector de secuencia, ¿no? Entonces, vamos a resolver esto, o sea, vamos a modelar nuestro sistema que tenga esta tarea, pues, mediante una máquina de estado, ¿ya? Entonces, aparte de la señal de entrada, vamos a necesitar una señal de reloj, ¿ya? Ya que este es un circuito, en este caso, secuencial, ¿no? Que depende, pues, de una señal de sincronismo. Entonces, vamos a empezar con lo que es la definición de estados y el diagrama de estados, ¿no? Que es lo más importante. O sea, el diagrama de estados son esos círculos en los cuales pongo pues cuál es el estado inicial, cuál es el estado siguiente, cómo hago la transición de un estado hacia el otro, dependiendo pues de mis señales de entrada, que van a ser finalmente las que decidan hacia qué estado me voy, ¿ya? Entonces siempre en todo diagrama de estados, siempre va a haber un en estado inicial, en estado cero, ya sea que todo esté apagado, ya sea pues que todo es condiciones iniciales, ¿no? Son las condiciones iniciales, ¿ya? No necesariamente el circuito tiene que hacer algo aquí, simplemente puede ser un estado de espera, ¿ya? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es esperar que llegue el primer bit válido. Entonces, recuerden que el primer bit válido es acá el uno, pues tengo que esperar que llegue un uno, ¿no es cierto? Entonces, si llega a 0, yo me quedo encerrado en este estado, ¿no? Esperando que llegue el uno. Pero si llega el uno ya voy a migrar al siguiente estado. Entonces tengo que definir un círculo más, que es el estado siguiente. Sería pues el estado uno. Ese uno lo denoto así. Y también le pongo pues como salida cero, ¿no? Slash salida cero. El estado inicial también slash salida cero, ¿ya? Entonces recién voy a actualizar mi salida en el último estado, ¿no? Cuando ya detecté toda la secuencia completa. Entonces ahorita todavía no lo puedo habilitar mi salida. Entonces ahí cuando migro a ese nuevo estado, cuando detecté el uno, entonces ya he detectado pues el primer uno, ¿no es cierto? Ahora lo que tengo que hacer es detectar el cero. Entonces acá sería el siguiente estado, todavía si mi salida es en cero, pero migro al siguiente estado cuando detecto un cero. Entonces aquí si estoy en este estado ya detecté el uno y ya detecté el cero, ¿no? Ahora ¿qué me falta? Detectar el siguiente uno para migrar pues al siguiente estado, ¿no? Entonces S3 es el siguiente estado, migro ahí cuando detecto el siguiente uno. Entonces ahí si llego a este estado es porque ya detecté 1, 0, 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué me falta? El último uno. Entonces sería ahí recién, como es el último uno que ya detecté, recién mi salida se habilita, ¿no? Recién mi salida que estaba en cero, ahora pasa en uno. En este último estado, S4. Y, y cuando migro ahí, cuando mi entrada pues es uno. Entonces ahorita ya estaría en este último estado y ya detecté la secuencia 1, 0, 1, 1. Pero la trama de bits todavía van a llegar, ¿no es cierto? Todavía va a haber una trama de bits que va a llegar por mí pines de entrada, ¿no? Entonces tengo que decidir si llega un cero después de esto, de este uno, ¿a dónde me voy? Si llega un uno después de este uno, ¿hacia dónde me voy? Entonces, en este caso, si llega al siguiente uno, sería uno uno uno, podría ser el primer uno válido, ¿no es cierto? Y mi secuencia empieza con uno. Entonces ya tengo uno. Este uno también podría ser el primer bit válido para la siguiente secuencia. Entonces lo que tendría que esperar es el cero porque ya tengo uno, entonces esperaría un cero. Tengo que irme al estado en el cual estoy esperando el cero. ¿Y dónde sería acá? En este, ¿no? En ese uno estoy esperando el cero porque ya llegó un uno. Entonces, si es que llega un uno, me haría la migración pues a ese estado, ¿no es cierto? Y ya solo me quedaría esperando un cero para seguir con la secuencia correcta. Ahora, ¿qué pasa si llega un cero? Si llega un cero y acá estoy en uno, estoy todavía en el estado S4, estoy en uno, detecté un uno y después de esto llega un cero. Veo que ya es la secuencia 1-0, ¿no es cierto? Y es esta secuencia 1-0, cumple con esta secuencia 1-0. Por lo tanto, tengo que ir a la secuencia para detectar el siguiente uno. Y en la secuencia que detecta o espera ese uno es S2, ¿no es cierto? Porque en S2 llegó 1-0. Entonces tendría que mirar ahí en el caso de que de ese 4 llegue un cero, ¿no? Entonces estaría en esta secuencia. Entonces ahí ya completé pues el círculo, ¿no? Ya completé pues
En S4 si llega un 1 me voy para S1, si llega un 0 me voy para S2, ¿no? Entonces ya este ya tiene sus dos opciones de salida pues completas. Ahora lo que tengo que hacer es completar para el resto de estados, ¿no? He hecho pues la primera secuencia ideal, ¿no? Si es que todo llegaría pues en el orden correcto. Pero se va a dar el caso que no llegue en el orden correcto. Entonces tengo que empezar a hacer las demás bifurcaciones, ¿no? Hacia dónde me iría si es que no llega el bit que yo estoy esperando. Entonces volvemos a ver los estados, ¿no? Entonces ese 0, si llega a 0, me quedo acá, llega a 1, me voy al estado 1, está bien. Acá si llega ese 0, o si estoy en ese 1 y llega a 0, me voy al estado 2. Pero ¿qué pasaría si estoy en ese 1 y llega el 1? Entonces 1, 1, 1, 1, 1, cada uno sería pues un 1 válido, ¿no? Porque mi secuencia empieza con 1. Entonces me quedaría encerrado aquí, ¿no? Esperando que llegue un 0. Esa sería pues ya esta opción, ¿no? Su salida para 0, su salida para 1, ¿no? Su camino para 0 y su camino para 1. Entonces acá ya complete sus dos caminos de salida. Ahora voy al siguiente estado. En este estado detecté 1, 0 y si hay 1 me voy a ese 3. Pero ¿qué pasa si no llega 1 y llega un 0? Tendría que ver a dónde me voy. Entonces, ¿qué sería? Sería 1, 0, y llegaría a un 0. Entonces, al tener dos ceros seguidos, pues se rompe totalmente la secuencia, ¿no? Entonces se rompe todo. Tendría que iniciar de nuevo. Tendría que ir al estado inicial y esperar otra vez el 1, ¿no? Entonces, al romperse la secuencia, tengo que ir al estado inicial, ¿no? Entonces, el estado inicial sería aquí, ¿no? Esperando que llegue un 1. Entonces, entonces ahí sería, pues ahí. Entonces acá mi S2 ya tengo pues mis dos caminos, ¿no? Para 1 y para 0. Ahora voy al estado S3. S3 ya definí o ya detecté 1, 0, 1. Estoy esperando el siguiente 1, me voy a S4. Ahora, ¿qué pasa si llega a 0? Entonces acá sería 1, 0 y acá sería 1 y después acá llegaría un 0. Este 1, 0 sería pues también la primera secuencia 1, 0 en la cual empieza, ¿no? Entonces me tendría que ir al estado donde estoy esperando un 1 después del 1, 0. Y eso es el estado S2, ¿no? S2 ya detectó 1, detectó 0 y está esperando el siguiente 1. Y eso es lo que está pasando en S3, ¿no? Si es que viniera pues un 0, sería 1, 0, ¿no? Entonces acá lo que tendría que hacer es migrar pues a S2. Entonces S3 ya completé, ¿no? 1 y 0. S4 también ya lo había hecho, ¿no? 1 y 0. Por lo tanto, mi diagrama de estados ya está completo, ¿no? Tengo todos mis estados y también tengo todos los caminos, pues, para cada entrada, ¿no? Cuando es 0 y cuando es 1. Y haciendo, pues, el seguimiento de esta secuencia, si es que estoy esperando ese 1 y ocurre todos esos bits de que lleguen a esta secuencia, voy a llegar al S4 y voy a activar mi salida, ¿no? Indicando pues que ha detectado la secuencia 1, 0, 1, 1. Entonces ya tengo mi diagrama está. Solo lo que tengo que hacer es la definición de los estados, ¿no? Entonces, como tengo acá 5 estados, pues puedo establecer que cada uno sea un número binario, ¿no? Después el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, necesariamente necesito pues 3 bits, ¿no? Para poder contabilizar estos estados. Entonces yo estaría definiendo mis estados como S0, el 00 binario, el S1, el 1 binario, el S2, el 2 binario, el S3, el 3 binario y el S4, el 4 binario, ¿no? Entonces lo relaciono así. Entonces esta información lo voy a guardar en los flip-flops. Por lo tanto, cada dígito de los estados va a ser pues un flip-flop. Entonces en el ejercicio me dice que utilice el flip-flop más significativo el tipo JK y el resto tipo D, ¿no? Entonces, ya eso depende pues del ejercicio, cómo me pide que lo implemente, ¿no? Entonces, lo importante y lo más, y donde hay que tener más cuidado es en armar de forma correcta el diagrama de estado, ¿no? Porque si esto lo hago mal, de hecho, pues lo que voy a hacer después va a estar mal, ¿no? Entonces, esto es la base de todo, ¿no? Esto hay que hacerlo de forma correcta, hay que volverlo a revisar una y otra vez y ver que cumple, pues, o que modele bien el comportamiento de mi sistema, ¿no? Entonces vamos a pasar a la parte B, que me dice pues hacer la tabla de transición de estados y excitadores y salidas, ¿no? Pero antes de eso vamos a ordenarnos un poquito más. Tenemos ya mi diagrama de estados. A partir del diagrama de estados yo puedo pues determinar esa tabla de transición de estados, ¿no? Entonces puedo decir que estoy en el estado S0
Y si mi entrada es cero, voy al estado S0, ¿no? Lo que me estoy quedando acá. Y si estoy en S0 y llega un 1, voy a S1, ¿no? Entonces, esta tabla indica exactamente todo lo que yo había comentado, pues, de forma gráfica con este diagrama, ¿no? Entonces, acá está ordenado en tabla. Lo tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esto también lo puedo ordenar. Puedo hacer un grupo, pues, de cuando, cuando hace a todos ceros y acá todos los estados hacia dónde tienen que migrar. Y cuando a es 1 y acá tengo el estado actual, hacia dónde tendría que migrar, ¿no? Son dos formas en la cual yo puedo presentar esta tabla de transición de estados, ¿ya? Entonces, simplemente es la transducción directa del diagrama a una tabla, ¿no? Entonces, eso sí, esa sería la forma de cómo se presenta, ¿ya? Ahora pasamos a lo más importante, la tabla de excitación. Entonces, ¿para qué me sirve esta tabla de excitación? Para determinar los niveles lógicos adecuados que yo tengo que poner en las entradas, pues, de excitación de los flip-flop, ¿no? Recuerden que el flip-flop JK tiene dos entradas de excitación, que es el pin de J y el pin de K. En cambio, los flip-flop tipo D solo tienen una entrada de excitación, ¿no? De 0 y de 1. Entonces, para llenar esta tabla, yo necesito recordar las tablas de excitación respectivas, ¿no? Para el tipo D es fácil, ¿no? Porque independientemente del estado en la cual esté, pues, el estado actual, si el estado siguiente es 0, esto ocurre cuando la entrada es 0. Lo mismo sucede cuando el siguiente caso, ¿no? En cualquier estado que se encuentre el estado actual anterior, si esto hay una actualización en el estado y pasa uno, esto hace, o esto se debe pues a que por D ha entrado una señal de uno, ¿no? Entonces es una tabla bastante fácil de recordar. Entonces yo me fijo acá. Entonces acá tengo el Q del estado actual. Ya tengo el Q del estado siguiente. Esto lo hemos definido pues en nuestra tabla de transición de estados, ¿no? Cuando es 0 y cuando es 1, ¿ya? Entonces acá tengo mi estado S0, se queda en S0 y así, ¿no? Solo que acá ya no lo utilizo como S0, S1, S2, simplemente lo he pasado a sus valores binarios, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1 y así completo todo mi tabla. Entonces, para hacer definir pues los niveles de lógicos adecuados en los pines de excitación de los flip-flop, necesito ver cómo los estados van cambiando, ¿no? En este caso veo que el estado actual era 0 y el estado siguiente es 0. Entonces, en este caso para el flip-flop, basta que el estado actual o estado siguiente es 0, esto ocasiona pues, o es ocasionado por que D sea igual a 0. Eso quiere decir que voy a fijarme simplemente para la columna de D, voy a fijarme simplemente pues el bit que está en el estado siguiente, ¿no? Si es 0, D 0, si es 1, es 1, ¿no? Entonces simplemente copiar el último bit y ponerlo pues acá en D0, que es el flip-flop que controla el bit menos significativo. Ya Q0 es para D0, ¿no? La salida de D0 sería Q0, ¿ya? Entonces, así como lo relacionamos bit a bit, ¿ya? Pues en este caso sería pues en D tal igual como tenemos en Q0 de Q más 1, ¿no? El estado siguiente. Y D1 va a tener lo mismo, pero sería para el Q1, ¿no? Luego copiamos, ¿no? Entonces, esto nos da como resultado esta columna ya completa para D0 y para D1. Estos últimos valores que ustedes ven aquí se notan como X, 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 son esas combinaciones de Q que no utilizamos. Como simplemente tenemos en este caso estado 0 al estado 4, que es el número binario del 0 al, al 4 binario, el resto de combinaciones no utilizamos, y el resto de combinaciones están acá, ya sea cuando es 0 y cuando es 1. Entonces, como esto en la práctica no se usan, porque mi máquina de estado se va a reiniciar al estado S0, entonces va a ser imposible que estas combinaciones aparezcan pues en nuestras señales de entrada. Por lo tanto, nuestras salidas serían puras X, ¿no? Estados no importa, ¿no? Porque nunca se van a presentar. Entonces, esto me va a ayudar pues cuando yo entre o vaya a los mapas de Carnot, ¿no? Las condiciones no importan, a obtener pues una ecuación o una función lógica bastante simplificada, ¿ya?
Entonces ahorita ya hemos determinado los valores para D0 y D1. Ahora, según el problema, pues el bit más significativo era un flip-flop JK. Entonces tengo que recordar la tabla de excitación del JK para llenar pues las columnas del J y del K, ¿no? Entonces, en este caso, si la transición del estado actual es cero y el estado siguiente es cero, esto se debe pues a una combinación para J y K 0 y X, ¿no? Donde X es condición no importa porque puede ser cero, puede ser uno, ¿no? Entonces no influye. Lo que influye más es que J sea cero. Entonces, ahí ponemos todas esas combinaciones donde veamos de 0 a 0 sería acá pues 0x, ¿no? Acá veo de 0 a 0, acá sería 0x. Y así voy completando estos valores de JK en función de mi tabla de excitación, ¿no? Entonces, para estos casos, puedo tener mi tabla de excitación pues al costado y hacer el reemplazo. Pero cuando esté en evaluación, pues tengo que memorizar esto, ¿no? Si yo lo memorizo, lo puedo escribir a un costado como borrador y puedo hacer esta actualización, ¿no? Definir pues las señales en J y K. Entonces, si completamos eso, voy a tener esto, ¿no? Esto sería mi tabla de excitación completa, ¿no? Para D0, para D1 y para J y K, que sería pues el bit más significativo, ¿no? Para el Q2. Entonces, una vez que yo tengo esto, tengo que ya encontrar pues las funciones lógicas, ¿no? Entonces, para la función lógica que voy a encontrar para definir las salidas de D0, D1, J y K, yo necesito tener las entradas de mi estado actual y también de mi señal de entrada, ¿no? Van a ser las entradas a mi mapa de Carnot, ¿ya? El estado siguiente, recuerden, se define pues como el circuito combinacional cuyas entradas es el estado actual y también las entradas a mi sistema, ¿no? Entonces, esto van a ser las entradas en mi mapa de Carnot. En cambio, mi señal de salida, ¿se acuerdan en la última parte del bloque que hemos visto de máquina de Moore? Mi salida depende únicamente de mi estado actual. Pues hay un circuito combinacional que tengo que saber diseñar, en la cual mis entradas solamente son mi estado actual y mi salida, pues, mi único, en este caso, para este ejercicio, un único bit, ¿no? De salida. Entonces ahí tengo que hacer dos bloques de circuito combinacionales, ¿no? Tengo que separarlas así. Entonces vamos a empezar con la parte de los mapas de Carnot para determinar la salida de J, de K, de D1 y de 0, ¿no? Acá, como pueden ver en cada mapa, tengo 4 bits de entrada, ¿no? Q2, Q1 y Q0, que es mi estado actual, y A, que es mi señal de entrada, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos, para este primer grupo de 4, tengo un mapa después de 4 por 4 elementos, ¿no? En cambio, para mi salida Y, solamente considero como entradas mi estado actual, de Q2, Q1 y Q0, y mi salida, pues, un único bit, ¿no? Entonces, si yo hago los grupos y voy a determinar pues las ecuaciones para cada uno, ¿no? Para J, para K, para D1 y para D0, ¿ya? Pues acá es importante definir las X, ¿no? Saber dónde ponerlas porque esas X me van a ayudar a simplificar, ¿no? En el caso de J, pues puedo hacer solamente un grupo de dos aquí, ¿no? Pero en el caso de K veo que hago el grupo total. Cuando el grupo es total, quiere decir pues que K es igual a 1, ¿no? Lo mismo para D1, hago pues la determinación de los grupos que puedo hacer, recordar lo más grande posible, y las X me ayudan a eso, y para D0 también, ¿no? Simplemente es recordar cómo hacer el agrupamiento de los mapas de Carnot, ¿ya? Esto sería pues la ecuación para Y2. Entonces, una vez que hemos llegado a este paso, pues ya hemos resuelto todo, ¿no? Ya tenemos pues los flip-flop, sabemos que uno es J acá, el otro es D y D. Ya tenemos pues definidos los estados, simplemente sería pues eh, saber ordenar esto, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es este circuito combinacional para determinar el estado siguiente. O sea, acá están los pines o las señales de excitación para los flip-flop, ¿no? Para el JK y para el D0 y D1. Son estas señales que hemos llenado pues nuestra tabla y hemos determinado con Carnot este circuito lógico combinacional, que depende pues del estado actual y depende de la entrada. También hemos encontrado este circuito combinacional para determinar la salida en función únicamente del estado actual, ¿no? Pues simplemente nos queda pues hacer la interconexión, ¿no? Y recordar que esta etapa secuencial, que es el estado de memoria,
es un circuito síncrono, ¿no? Entonces necesito una señal de reloj para que haga pues la transición y actualice, ¿no? El estado siguiente pasa a ser el estado actual y esto ocasiona pues una actualización en las salidas, ¿ya? Entonces ahora lo que hacemos es, en Proteus pueden hacer esta simulación, acá simplemente es la implementación de las ecuaciones lógicas encontradas, ¿no? Ya es para J, para K, que K es igual a 1, acá simplemente se pone toda fuente. Para D0 sería esta ecuación y para D1 sería pues este circuito combinacional, ¿no? Si esto lo vamos a simular, vamos a ver que va funcionar y tal y como ocurre pues en la máquina de estados, ¿no? Del ejercicio que detecte la secuencia 0, 1, 0, 1, 1. Con esta señal de control es mi entrada A. De acá tomo el A, utilizo un inversor para el A negado, ¿no? Porque por ahí en una de las funciones necesito el A negado, entonces tengo que tener pues esas dos opciones, ¿no? Entonces, para no hacer un enredo en los cables he utilizado estos símbolos, ¿no? Estos símbolos en la cual me indica pues el conexionado hacia donde tengo que hacer la conexión, ¿no? Es simplemente para ordenar más fácil mi circuito y verlo más ordenado. Y acá los estados también, como finalmente es un número binario del 0 al 4, lo puedo conectar pues a un display BCD, ¿no? Entonces este display, cuando es el estado 0 voy a ver 0, cuando pasa al estado 1 voy a ver 1, 2, 3, 4, ¿no? Y así esa secuencia pues que debería pues verificar, ¿no? Por lo menos que en simulación esté funcionando bien, ¿ya? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Ahorita quiero ver, mostrarles simplemente la imagen de lo que sería Proteus, el circuito implementado de forma discreta, ¿no? Sería pues la implementación discreta, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo esto yo lo puedo implementar también dentro de un CPLD o dentro de un FPGA. Para eso necesito saber cómo describir pues una máquina de estado, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, va a haber un circuito combinacional de entrada, va a haber un circuito combinacional de salida, va a haber pues un circuito secuencial que va a ser la memoria y esto lo voy a interconectar mediante señales, ¿no? En este caso, en el estado siguiente lo puedo utilizar como una señal ES que me indica estado siguiente, mi estado presente lo puedo identificar como una señal EP del estado presente y voy a tener que hacer estas interconexiones, ¿no? Y cada uno de estos bloques, pues lo puedo implementar con un process, ¿ya? El hecho de que sea circuito combinacional no me limita que solamente pueda hacer la descripción con este flujo de datos, ¿no? Puedo utilizar también un process. Un process me permite hacer la descripción de lógica secuencial o también de lógica combinacional, ¿ya? Entonces, los process, podría hacerlo todo con process, ¿no? Un process para el circuito combinacional de salida, un process para el circuito combinacional de entrada, otro process pues para el circuito secuencial, ¿no? De memoria. Entonces lo que hay que poner bien en claro es que qué señales voy a tener en mi lista sensible, ¿no? De cada proceso. En este caso, para el proceso de circuito combinacional, las señales sensibles van a ser pues el estado presente porque es la que entra y también mis señales de entrada, ¿no? Porque son mis dos señales importantes que van a hacer que el proceso funcione y haga una actualización en el estado siguiente. Entonces, en este caso, mi proceso de memoria, mi proceso secuencial, necesariamente tiene que tener pues la señal de reloj, ¿no? Porque esa señal de reloj va a hacer que se actualice, ¿no? Mi estado siguiente se actualice a estado presente. Y además también tienen que tener pues en la lista sensible la señal del estado siguiente, ¿no? Porque esta señal está ingresando a este proceso, tiene que estar en su lista sensible. Y finalmente, en mi circuito combinacional de salida, la única señal que veo que entra pues es el estado presente. Por lo tanto, tiene que estar también en su lista sensible para actualizar pues las salidas cuando hay un cambio en esta señal, ¿no? Entonces sería pues el orden de la interconexión, ¿no? Entonces sería el diagrama de conexiones, ¿ya? Y ahora pues vamos a ver el código VHDL, que simplemente es una plantilla, ¿ya? En lo que es máquina de estados, no es algo que hay que esforzarse mucho en saber pues cómo hacer la descripción. Ya la plantilla está dada. Entonces, como hemos visto pues acá en el diagrama de conexiones vemos tres bloques, ¿no? Y cada bloque es un proceso. Entonces tengo que seguir o respetar ese orden, ¿no? Entonces acá tengo mi proceso combinacional
para determinar el estado siguiente, que depende pues del estado actual, el estado presente y la señal de entrada, que en este caso simplemente es una señal de A. Entonces, en función de esas señales, con un when o un case, puedo determinar cuál es el estado siguiente, ¿no? Evaluando en qué estado me encuentro, además de la entrada. Entonces, evaluando esas dos, puedo determinar el estado siguiente. Si me voy, el estado siguiente es ES, si me voy S1, S0 y así, ¿no? También veo acá que tengo mi eh, proceso secuencial, ¿no? En la cual actualizo mi estado siguiente. Mi estado siguiente se actualiza y pasa a ser el estado presente en cada flanco de subida de mi reloj, ¿no? Simplemente hace ese, es el proceso del medio. Y después tengo mi circuito combinacional de salida, era el último proceso, en la cual su lista sensible pues solamente está en el estado presente. Y dependiendo pues en qué estado yo me encontraba, mi salida va a tener pues un valor determinado. En este caso, el único estado donde se pone a 1 cuando hizo la detección de la secuencia es en el estado S4, ¿no? Va a ser 1 y el resto de estados pues va a ser 0, ¿ya? Entonces simplemente esta es la plantilla. Según como yo he modelado mi máquina, me encargo pues de hacer cambios aquí, ¿no? Evaluar las entradas, determinar el estado siguiente. Acá también hago cambios en mi proceso de salida. Determino pues qué salidas tengo, cómo las actualizo, dependiendo en qué estado me encuentro. Y este proceso secuencial pues casi no cambia, ¿no? Porque lo único que hace es eso, es actualizar el estado siguiente y lo convierte a estado presente en cada flanco de reloj, ¿no? Lo que puede variar es si es que en vez de usar flanco de subida, pues utilizo flanco de bajada, ¿no? El único cambio que puede haber. Después se mantiene igual, ¿no? Y lo más importante acá, cuando hago máquina de estados, es para no estar, pues, haciéndome tanto un rollo con si mi estado es 0 va a ser 000, si mi estado 1 va a ser 001, o sea, los valores binarios, ¿no? Entonces, para no estar definiendo qué valor binario tiene que tener cada estado, lo que me permite, pues, en este caso VHDL, es definir, ¿no? Nuevas señales. Entonces, hasta ahorita hemos usado las señales, pues, ST de logic, ST de logic vector, por ahí un tipo integer y otros más, ¿no? Entonces, aparte de esos, yo puedo definir mi propio tipo de señales, serían nuevas señales. Para eso tengo que utilizar, pues, la sentencia type, ¿no? La sentencia type lo que va a hacer es indicar a VHL que yo voy a definir nuevos estados, ¿no? Nuevas señales, ¿ya? Entonces, esas nuevas señales para mí se van a llamar mis estados, ¿no? Le puedo llamar Pepito, Juan, lo que sea, ya yo lo defino como se quieran llamar. Entonces, yo le pongo acá que voy a definir nuevas señales, nuevo tipo de señales y se van a llamar mis estados. Y sus valores posibles que van a variar, pues van a ser S0, S1, S2, S3 y S4. No va a haber más, ¿ya? Entonces, así estoy definiendo un nuevo tipo de señal y sus posibles valores que pueda tomar, ¿no? Entonces, ya una vez que he definido nueva señal, lo que voy a hacer es utilizarlos, ¿no? Ya ahí utilizo el signal. El signal es el operador para hacer declaración de señales. Entonces, lo que voy a utilizar va a ser el estado presente, ES, S sería estado siguiente y EP sería el estado presente, ¿no? ¿De qué tipo van a ser? Del tipo, pues, mis estados, que yo lo he definido, ¿no? Y lo estoy inicializando al estado S0, ¿no? Así por defecto lo pongo, pues, que estén en estado S0, ¿ya? Esto sirve para simulación. Ya cuando se implementa en hardware, pues, no puede hacer que estén inicializadas en cero. Eso ya depende del hardware, cómo se haya configurado, ¿no? Puede ser S0, S1, S2, S3, ¿no? Pero en la simulación van a empezar en S0. Y el resto, pues, de código que ya le expliqué cómo es, pues, simplemente en este caso sería el template, ¿no? De una máquina de estado tipo Moore, ¿ya? Eso sería el template para una máquina de estado tipo Moore. Luego vamos a ver otro ejemplo, cuál es el template para una máquina de estados tipo MIDI, ¿ya? Que no varía mucho, ¿no? Lo único que va a variar es acá en la lógica de salida. Acá la lógica de salida, la salida no va a depender únicamente del estado presente, ¿no? Vamos a tener que añadir acá en este proceso las entradas, evaluar las entradas, o sea, preguntar por las entradas y en función de esa evaluación actualizar la salida, ¿no? El único cambio. Después el resto se mantiene, ¿ya? Entonces, si este código yo lo compilo, lo que voy a ver es que VHDL, en este caso Quartus, también tiene una opción de hacer una vista, ¿no? Si la herramienta sintetiza bien y comprende que lo que tú has escrito es una máquina de estados,
te va a visualizar esto, ¿no? Este diagrama de estado, ¿ya? Pero si tú no describes bien tu máquina de estados, la herramienta de síntesis no va a entender pues que es una máquina de estados y por lo tanto no te va a poder generar esto. Y entonces hay que ser bastante claros, digamos, describir bien pues una máquina de estados para que la herramienta de síntesis lo entienda y te pueda graficar el diagrama de estados. Ya como pueden ver, es idéntico pues al diagrama de estados que yo he definido, ¿no? Entonces, eso sería pues una forma de comparar, ¿no? Si es que he hecho de forma correcta mi descripción, ¿no? De la máquina de estados. Y aparte de eso, pues lo más importante es la simulación, ¿no? La simulación que yo haga y verifique pues que se haya detectado la secuencia, ¿no? De 1, 0, 1, 1, ¿no? Entonces acá, esta secuencia 1, 0, 1, 1, acá se puso en 1 miles de salida, quiere decir que ha hecho la detección, ¿no? Por acá volvió a repetirse la secuencia, detectó 1, por acá ya no ocurre la secuencia, pues ya no detecta nada, ¿no? Entonces, luego, después vamos a ver cómo se arma esta lógica, ¿no? Por acá veo pues la señal de estado presente y puedo ver que cambia 0, 1, 3, 5, 9, 0, 1, 3, 5, 9, ¿no? Pues vamos a ver cómo se hace eso también, ¿no? Entonces, por lo pronto, nos quedamos hasta aquí y de ahí hacemos describir el código VHDL y también cómo hacer esta gráfica de simulación, ¿ya? Listo. Bueno, ahora vamos a seguir pues con la parte de la simulación en Proteus, ¿no? Entonces habíamos encontrado ya las funciones lógicas para cada uno de los señales de excitación, ¿no? Para las entradas del D 0, d uno y también JK, ¿no? En este caso el K nos salió pues de que la ecuación, la función combinacional era solamente uno, ¿no? Acá lo conecté pues a fuente, ¿no? El J si tiene una función es determinada, el K1, el D0 y el D1 también tienen funciones lógicas asociadas, ¿no? Y esto es para los estados que yo he definido, ¿no? El estado ese 0 va a ser 0 binario, el estado 1 va a ser el 1 binario, el estado 2 va a ser 2 binario, el estado 3 3 binario, el estado S4 sería el 4 binario, ¿ya? Eso es para los estados que yo he definido, ¿no? Entonces esto lo voy a ver directamente en un display DCD. Para el estado 000 o el binario 0 sería 000, voy a ver pues el número 0, ¿no? Entonces voy a ponerle play para corroborar que eso suceda, ¿no? Entonces acá vemos que todas las salidas Q0, Q1, Q2 están en 0, ¿no? Y eso ocasiona que el display muestre el número 0, ¿no? Entonces sería pues mi estado inicial. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que vaya al estado S1, o sea, el número 1, que detecte pues el primer uno válido, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en mi señal de datos es le pongo 1 y genero un flanco de subida, ¿no? Recuerden que estos clock de cada uno de estos flip-flop es activo en flanco de subida, ¿no? Entonces hago un flanco de subida, ya está, ¿no? Y ocurrió el flanco y hemos visto que ahora mi máquina que está en estado 0 pasó al estado 1. ¿Qué hace acá? Esperando que llegue un 0, ¿no es cierto? Si llega un 1, se queda en ese estado, ¿no? Entonces hago un flanco de subida, veo que no cambia. Si veo que se mantiene en el estado 1. Va a cambiar cuando entre un 0, entonces cambio a 0 y hago un flanco de subida, ¿no? Y ya se pasó al estado 2. Entonces al estado 2 ahora tiene que esperar que llegue un 1. Si acá hago que llegue un 0, se va a ir pues al estado inicial, ¿no? Porque se rompe la secuencia. Entonces, como yo quiero ver que vaya al estado final, lo voy a poner un 1, voy a hacer el flanco de subida y ya pues, se fue al estado 3, ¿no? En la cual pues va a esperar que llegue otro 1. Si llega otro 1, va a ir al estado 4 y en ese estado 4 va a habilitar mi salida, ¿no? Que en este caso es este indicador que está aquí conectado a Q2, ¿no? Sería mi salida Y. Entonces hago otro flanco y veo que se fue al estado 4 y en este caso mi salida es 1, ¿no es cierto? Ahora estoy en el estado 4. Recuerden que pasaba si entraba un 1, si entraba un 1 me iba al estado S1, ¿no es cierto?
Pero si entraba un cero, me iba al estado S2. Entonces voy a probar a ver que se vaya a uno, ¿no? A uno tendría que ir al estado S1. Entonces tendría que cambiar de 4 a uno. A un flanco y está ahí, ¿no? Se fue al estado uno. Y en estado uno, ¿qué hace? Espera que llegue un cero para que vaya al siguiente estado, 2, ¿no? Entonces lo cambio acá en cero y hago un flanco, ¿no? Y se va al estado 2. Entonces acá tiene que esperar un uno. Pero si llegaba un cero, si iba pues, serían dos ceros, ¿no? Se rompería la secuencia y tendría que ir otra vez a el estado inicial, que sería el cero. Entonces acá está el cero, lo voy a mantener ahí para romper la secuencia, ¿no? Entonces hago un flanco de subida y veo que se va a cero, ¿no? Entonces está funcionando muy bien, ¿no? Entonces las ecuaciones que hemos determinado para cada uno de los pines de excitación de los flip-flop se hicieron de forma correcta, ¿no? Hacen que mi máquina funcione, pues, según el comportamiento que yo he modelado en mi diagrama de estados, ¿no? Para eso sirve el diagrama de estados, para eso sirve, pues, la tabla de excitación, ¿no? Determinar estas funciones lógicas. Y solamente como observación, estos circuitos combinacionales fueron diseñados, pues, para esos estados que yo he definido, ¿no? Para el 0, 0, 0, que es cero binario, ese cero. Para el S1 sería el 1 binario, para el S2 el 2 binario, para el S3 el 3 binario y para el S4 el 4 binario, ¿ya? Entonces, en eso pues está diseñado este circuito, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver a la parte de VHDL, ¿no? Vamos a comparar cómo describe una máquina de estados en VHDL, ¿no? Entonces, el código ya lo hemos visto, ¿no? Es este mismo código que lo hemos visto en el PPT. Tengo pues en este caso mi entidad, que simplemente tengo mi señal de reloj y mi señal de salida y mi señal de entrada, ¿no? Esos tres son mis tres señales que voy a utilizar y voy a declarar en mi entidad. Lo nuevo en máquinas de estados es que yo puedo tener la libertad de definir mis estados. Acá no tendría que poner pues estándar logit S0 igual a 000, S1 igual a 001, S2 igual a 010, S3 así, ¿no? Entonces, me facilita más eso, ¿no? Es lo único que facilita ya, pero tiene una desventaja que la vamos a ver en la simulación, ¿no? Entonces, yo le doy acá a la herramienta de síntesis total libertad de que él determine qué valores binarios le asigna para ese cero, para el S1, para ese 2, para ese 3 y para ese 4, ¿no? Yo ya no tengo el control de esos valores, ¿no? Ya la herramienta de síntesis se encarga de determinar qué valores binarios le asocia a cada estado, ¿ya? Yo simplemente le indico que hay 5 estados diferentes y se llama S0, S1, S2, S3 y S4, nada más. Él ya se encarga de establecer qué valores binarios van a ser esos estados. Una vez que yo definí mis nuevos estados, mi nuevo tipo de señales, le voy a indicar que los voy a usar, ¿no? Los voy a usar, pero con dos señales en mi descripción. Que va a ser ES, mi estado siguiente, y EP, mi estado presente. Y van a ser del tipo que yo he declarado, ¿no? Y en este caso los voy a inicializar con el estado cero, ¿no? Entonces van a empezar en este primer valor. Y esto es pues el proceso de la lógica de entrada, lógica combinacional de entrada, ¿no? En la cual pues mi estado siguiente, para determinar mi estado siguiente, tengo que saber en qué estado estoy, mi estado actual, y también mi señal de entrada. En la evaluación de esas dos me determina mi estado siguiente, ¿no? Entonces así voy haciendo pues para cada estado en que me encuentre y en cada estado evalúo pues cómo está mi señal de entrada, ¿no? Y determino el estado siguiente. Ya esa es una plantilla, ¿no? No va a variar mucho. Lo que tengo que variar si es que hago otra máquina de estados es cuál es mi nueva señal de entrada, cuál es mi nueva condición de evaluación y en base a eso pues actualizo mi estado siguiente, ¿no? Esto es el proceso pues de secuencial que me sirve para actualizar mi estado siguiente, ¿no? Mi estado siguiente se actualiza y toma el valor estado presente en cada flanco de subida del reloj, ¿no? Y esto sí no cambia, esto siempre, cualquier máquina de estado se implementa de la misma forma, ya es idéntico. Y esto sería mi circuito combinacional de salida que hemos visto solo depende del estado presente para determinar pues la salida, ¿no? En este caso también no varía, ¿no? A mucho que puede variar si yo tengo más señales de salida, las tendría que actualizar acá, ¿no? Dependiendo en qué estado me encuentre, ya veo cómo es la salida.
Si esto lo compilo y si mi máquina de estado está bien descrita, o sea, si la herramienta de síntesis ha comprendido que es una máquina de estados, lo que puedo hacer es poner en Tools, Netlist Viewer, ya sabemos para qué es el RTL Viewer, y ahora lo nuevo sería pues el State Machine Viewer. Si hago clic aquí, la herramienta me va a decir, mira, tú has descrito esto y esto es una máquina de estados que tiene estos estados y la migración o la transición entre estados es según esta secuencia, ¿no? Y esto es justamente lo que nosotros hemos descrito en nuestro diagrama de estados. Incluso me dice la condición, ¿no? Dice estado, source state es S0, va a ir a S1. En este caso me pone A entre paréntesis, ¿no? Debe ser cuando A es igual a 1. Y si S0 se mantiene en S0 cuando A es igual a 0, ¿no? El A negado. Entonces acá prácticamente está mi tabla de transición de estados y acá está mi diagrama de estados, ¿ya? Esto me facilita la herramienta de síntesis si es que yo hago una descripción de forma clara, ¿no? Que la herramienta pues haya comprendido, entre paréntesis comprendido o entre comillas comprendido porque no es pues un software inteligente, digamos así, ¿no? Pero lo que tú has escrito coincide pues con la estructura de una máquina de estados. Y cuando el software encuentra esa coincidencia, te va a facilitar de forma gráfica pues el diagrama de estados y la tabla de transición de estados, ¿ya? Eso es importante porque siempre esto hay que ponerlo pues en los informes, ¿no? Cada vez que hagamos una descripción de máquina de estado, hay que poner el diagrama de estados que la herramienta de síntesis ha elaborado, ¿ya? Eso es para indicar pues que hemos hecho la descripción de forma correcta. Y otra forma de indicar o verificar que hemos hecho pues nuestra descripción de forma correcta es a través de nuestra simulación, ¿no es cierto? Pues acá tenemos nuestras señales de entrada, ya sabemos cómo las podemos actualizar o insertar. Sería no Finder, ponemos pin leads y vemos pues nuestra señal de entrada, nuestra señal de clock y nuestra señal de LED, ¿no es cierto? Acá está y acá está. Ahora lo que sería interesante, lo que es pues, o lo que es interesante, lo que se debería poner es cómo es la transición de los estados, ¿no? En la simulación de Proteus veíamos con el display BCD el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y nos indicaba pues esa transición entre estado y estado, ¿no? Algo similar se puede hacer en VHDL, en este caso digo con cuartos, ¿ya? Pero necesito añadir a esto pues mi señal del estado presente, ¿no? Entonces tengo que buscar dónde está, igual lo voy a buscar. Entonces vamos acá, no Finder, y en este caso de pinholes, ya no vamos a pinholes, sino vamos a, puede ser de siguiente, all names, a ver, vamos a ver si está acá. Bueno, que son estos, pero creo que mejor es el post síntesis, ya mejor post síntesis. List, acá está, estos son los post son los registros ya. Entonces, ese EPS0, S2, S3, S4 están relacionados pues con mi señal EP que yo declaré pues para hacer uso de mi estado presente, ¿no? Son finalmente son las señales que la herramienta de síntesis ha utilizado, ¿no? Ha utilizado para hacer pues la construcción de mi circuito digital, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a tener que jalar y visualizarlo acá. Acá observar que no está el S1. No está el S1 porque mi herramienta de síntesis pues en su optimización que hace para tener el hardware más reducido posible, vio que no lo necesita, ¿no? Solo le basta tener 4 señales para definir mis 5 estados, ¿no? Entonces ya eso es cuestión del software, ¿no? Simplemente acá lo jalo a esto y acá lo voy a poder utilizar, ¿no? Entonces ya aparece S0, S2, S3, S4. En este caso, para no verlos de forma separada, los puedo agrupar, pero hay que darle este nivel, ¿no? Entonces el S0 es el bit menos significativo, lo llevo hacia abajo, ya después el S2, después sería el S3 y el S4 sería el más significativo, entonces lo queda arriba, ¿ya? Una vez que le puse en orden, simplemente lo selecciono, los 4, le doy clic derecho y le doy grouping, ¿ya? Y le digo que forme un grupo. En este caso le pongo pues estado para verlo en mi simulador como esa variable, ¿no? Porque fuera pues una señal de estado.
y quiero que me lo presente pues en un número decimal, pero sin signo, ¿ya? Pongo unsigned decimal y le doy simplemente OK. Entonces acá lo que voy a ver es que las cuatro señales se han juntado y han formado una sola señal que se llama estado. Entonces con eso voy a poder ver pues cómo es la transición entre estados, ¿no? Un estado inicial, pues el estado siguiente y así cómo va cambiando pues la secuencia de estados en cada flanco de reloj que ocurra, pues, ¿no? En este caso cada flanco es subido, ¿ya? Entonces en el clock lo voy a poner arriba, el A sería mi entrada y mi salida sería LED, lo voy a poner abajo, ¿ya? Entonces simplemente es un orden como yo quiero visualizar. Entonces como saben, clock es una señal de reloj, puedo utilizar el símbolo de reloj para generar, ¿ya? Entonces como yo voy a poner unos y ceros en cada flanco de subida, voy a utilizar una grilla más grande, ya voy a hacer que sea pues 40 nanosegundos. Ya está. Entonces recordar que mi circuito funciona en flanco de subida. Entonces la señal de A está en 0, 0, 0, está esperando que llegue el primer uno, ¿no? Entonces le voy a mandar el primer uno por acá, ¿no? Acá hay un flanco de subida y acá le mando el primer uno. Después que está esperando que llegue un cero, entonces el flanco de subida, acá el siguiente es 0. Después que llegue 1, 1, 1, ¿no? 1 y acá 1. Por lo tanto, a partir de acá ya debería pues detectar, ya debería, en el segundo uno ya debería activarse el uno, después desactivarse, ¿no? Porque recuerden que solo dura un estado. Al siguiente estado pasa pues a cualquier otro estado, ya sea S1 o ya sea S2, ¿se acuerdan? Una vez que llega S4, ya baja a cero mi salida, ¿no? Y tendría que otra vez detectar la secuencia, ¿no? Entonces esa secuencia se detecta con un cero, acá va a ir un cero, después puros unos, ¿no? Tendría que mandar un uno por acá. O sea, haría que detecte otra vez la secuencia y acá lo dejaría en cero, ¿no? Y acá en estado no lo modifico porque es ya mi herramienta se encarga de asignarle pues cuál es el estado que va a estar en cada una de estas secuencias. Y le tengo que ver pues en qué momento se pone a 1 y en qué momento se pone a cero, ¿no? Entonces con esto basta, ¿ya? Con la entrada de clock y la señal de entrada, que es el bit, ¿no? La trama de bits que va a ir llegando, ¿ya? Entonces acá le pongo simular de forma funcional y espero pues la salida. Y acá está, ¿no? Pues está en un estado cero, ¿no? Un estado ese cero, que para mí era cero en Proteus. Después detecta el primer uno en el flanco de subida y justo ven, justo en esa línea donde ocurre el flanco de subida cambia, ¿no? De estado cero pasa al estado uno. Quiere decir que detectó este uno. Después tiene que detectar el cero y eso cuando lo hace en el siguiente flanco de subida. Vemos que el número uno se pasó al número 3, ¿no? No está consecutivo, pero es un cambio de estado, ¿no? Ya el estado cambió, ahora está en estado 3. Y acá cambió porque pasó, pues, o detectó el 0, ¿no? Después vemos acá, sigue el siguiente flanco y cambia, ¿no? De estado 3 ahora se va al estado 5 y en este caso la transición justo ocurre en ese flanco de subida, quiere decir que detectó el 1. Después de 5 veo que pasa el 9. Justamente pasa el 9 en esta transición de flanco de subida. ¿Por qué? Porque detectó otro uno, ¿no? Detectó 1, 0, 1, 1. Entonces, completó la secuencia. Y justo en este estado, sería el estado final, el 9, mi LED se actualiza a 1, ¿no es cierto? Indicando que detectó la secuencia. Después, como llegó un 1, tiene que ir pues a la estado uno, ¿no? Y con la salida ya pues se apaga. En ese estado uno la salida es cero, ¿no? Y eso lo veo aquí. Después que está esperando pues que llegue un cero. Entonces acá vemos que pasa de 1 a 3 y en este caso ocurre en ese flanco de subida, quiere decir que detectó este cero. Después acá detecta otro cero, ¿no? Recuerden, si habían dos ceros consecutivos, la secuencia se rompía, por lo tanto tiene que ir al estado inicial. Ese cero a esperar, pues, en este caso, un uno, ¿no? Entonces vemos que en el siguiente flanco detecta el uno y llegan puros unos, puros unos, puros unos, ¿no? Quiere decir que se mantiene en ese uno. Y recién va a pasar, pues, al estado 3 cuando detecte un cero. Y vamos por acá, cambia a 3 porque detectó un cero, ¿no? Y después si llegan puro cero, 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 cero. Entonces como la secuencia se rompe otra vez,
pasa al estado cero, ¿no? Y ahí se va a quedar esperando que un 1. Entonces, en esta parte de la simulación se ve pues que está funcionando también de forma correcta, ¿no? Entonces se da por válido que la descripción de la máquina de estado que se ha hecho pues es la correcta, ¿no? Porque se ve pues que cumple con lo que se ha pedido, ¿no? Que haga esa detección de la secuencia 1, 0, 1, 1, ¿ya? Entonces, es importante en los informes siempre poner de forma correcta, de forma adecuada, los diagramas de tiempo de simulación, ¿ya? No es solamente generar acá unos y ceros al azar, ¿ya? Hay que establecer un orden según pues lo que yo requiero evaluar, ¿no? En este caso, requiero evaluar que se detecte esa secuencia y tengo que poner la información necesaria en las señales de entrada para detectar esa secuencia, ¿no? Y también, al tratarse de máquinas de estados, también es importante poner acá una señal adicional de estado, ¿no? Que me indique pues esa transición, ¿no? Que por la cual está pasando la máquina hasta llegar al estado final en la cual pues la salida se actualice, ¿ya? Entonces, eso es importante, vuélvanlo a hacer, repásenlo para que ganen experiencia, ¿no? En hacer este tipo de descripción, ¿ya? Entonces, esto sería todo por hoy y nos vemos pues hasta el siguiente video. Saludos con todos.